como decía Dianita, nos había tocado desde el, ahí entiendo, desde el comienzo ver la carta a los Levíticos, y yo pensaba cuando estudiaba esto y cuando conversábamos con Dianita de poder tomar ahora la carta a los Romanos, ver cómo también todo este estudio que el Señor me permitió tener se enlaza también, primero viendo cómo Dios había dado todo tan rigurosamente, todo a los israelitas de una manera tan clara, tan perfecta, como decíamos, rigurosa, y cómo el pueblo de Israel, su pueblo amado, se esmeró a tal punto de cumplirla que la hizo en un momento algo tan religioso que ya no podían distinguir entre lo que era Dios y lo que era la religión. Y ahí entrábamos entonces a Mateo, cuando llegábamos a Mateo, ver cómo todo eso que Dios había mandado ahí en Levítico, ellos lo habían distorsionado, por lo tanto vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, quien vino a vivir la ley. Entonces ahí veíamos en Mateo cómo todo este periodo tan perfecto también que el Señor había dejado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se cumplió para que este evangelio, el evangelio de Jesucristo, pudiera correr a través de todo el mundo. Ese era el propósito del Evangelio, ¿cierto? Que corriera y que alcanzara a toda criatura. Entonces vino Jesucristo al mundo, el Hijo de Dios, Emmanuel, el Dios con nosotros, se dignó a hacerse hombre. Nosotros cuando en Navidad reflexionábamos con respecto a esto, de hacerse hombre, y no solamente hacerse hombre, no lo ve en un bebé, pero cuando vemos ahí que mi embrión vieron tus ojos, se dignó a hacerse la expresión mínima de este mundo. Entonces, y ahí pudo él venir a este mundo y mostrar el corazón de la ley a los hombres. Y ahora nos adentramos en Romanos, si bien es la primera carta que aparece en nuestra Biblia, no es la primera que se escribió, pero vemos cómo fue también tan bien puesta al comienzo de las cartas paulinas, para demostrarnos también cómo iba a ir avanzando este evangelio hacia hasta nosotros, hasta llegar hasta nosotros. Entonces, está puesta esta carta después de los Hechos de los Apóstoles, cuando se relata cómo comienza el cristianismo ya a ramificarse por todo ese sector, ¿cierto? Y después llega y yo soy una muestra de eso, que el Evangelio llegó hasta el fin del mundo. Nosotros aquí en Chile somos el fin del mundo, lo más lejos. Tengo un hermano que vive en la puntita de Chile, en la Patagonia chilena, lo más alejado de allá de Israel en cuanto a distancia, distancia lineal. Vemos cómo eso se cumple. Y aquí en la carta a los romanos vamos a ir viendo a poquito, como les decía, si bien no es la primera carta que se escribió, fue escrita aquí, a lo mejor hizo un mapita, que le escribe Pablo desde Corinto. Ahí dice en el invierno aproximadamente del año 57, 58 después de Cristo, antes de partir a Jerusalén. Entonces aquí nosotros vemos, aquí está Corinto, él le escribe desde aquí con la idea primero de ir a Jerusalén a dejar, cierto, la ofrenda que tenía para unos hermanos acá en Jerusalén, que habían hecho tan bondadosa y generosamente los hermanos. Entonces ahí le iba a dejar, y luego él tiene el deseo, dice ahí en la carta, de ir a verlos a Roma. Él, en el momento cuando escribe esta carta, no conoce a los hermanos de acá de Roma. Si bien se había formado esta iglesia después de Pentecostés, se habían ido todos los creyentes, y nosotros vemos geográficamente, nosotros decimos, ¿cómo llegaron allá a Roma los creyentes? Bueno, nosotros vemos que aquí hay un sector marítimo donde era muy concurrido esto. Había un buen flujo de personas por el mar. Entonces, fue muy fácil, y que conversábamos también por estas vías que se lograron construir en el Imperio Romano, que era fácil en ese tiempo ya poder llegar, fácil entre comillas, ¿cierto? No como ahora, pero poder llegar de un lugar a otro. Entonces esto hizo que el Evangelio se expandiera, y el deseo de Pablo era llegar aún más allá, ¿cierto? A España era el deseo de llegar hasta allá, hasta España con el Evangelio. Él no lo logró, pero vemos que más adelante el Evangelio cubrió el mundo entero.
Entonces, ese es más o menos del lugar donde se escribe esta carta. Entonces, miren, vamos a ir, porque esto, cierto, no comienza aquí con la carta a los romanos, sino que la iglesia en Roma se había formado aproximadamente en el año, bueno, luego, como les decía, después de Pentecostés, hermanos van a distintos lugares y se arma la iglesia ya en Roma. Hay un mito, vamos a decirle así como mito, pero una historia que apoya mucho la Iglesia Católica que dice que Pedro fue el fundador de la iglesia allá en Roma y que él comenzó a hacer esta como para justificar un poco lo del papado y que Pedro fue el primer papa, etcétera. Pero esto, si nosotros lo vemos por medio de la escritura, esto y sobre todo por esta carta a los romanos, eh, echa por tierra totalmente esto, porque si nosotros vemos al final en los saludos, en ningún momento Pablo menciona a Pedro durante esta carta. Y ellos se conocían, ¿cierto? Se conocían. Entonces, es extraño pensar que Pablo, si le escribió bien a los romanos, no pudiera dedicarle un poquito, aunque sea un saludito, uno diría como tan, ¿cierto? Aunque sea un saludito, Pedro, si hubiese estado ahí. Pero esto no fue así. La carta, la iglesia en Roma se formó por creyentes, igual como se formaron la de Tesalónica, la de Colosa, etcétera, por creyentes salido desde Jerusalén, ¿cierto? Y llegando a ese lugar por también la expansión del Evangelio. Ya, miren, aquí dice algo importante, si lo podemos leer en Hechos 1 y 2, vamos a leerlo porque era un dato que yo no lo conocía antes de este estudio, así que se los voy a compartir. Y aquí en Hechos 18, si ustedes se van a estos 18, ahí en el versículo 1 y 2 dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Ellos habían llegado, ¿cierto?, de este sector de Italia, nosotros sabemos que ahí está Roma también, dice, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces, la iglesia en Roma, en ese momento, cuando Claudio los expulsa a los judíos de Roma, se separa esta iglesia. ¿Quiénes son los que quedan ahí en Roma, en la iglesia de Roma? Solamente los romanos, los que tenían ciudadanía romana, los que estaban ahí, esos son los creyentes de esta iglesia. Los otros los expulsa a estos judíos. Entonces luego llegan a este otro sector donde estaba Pablo, Jerusalén, a los otros lugares, llegan estos otros judíos expulsados y según la historia, los historiadores, después de 5 años, ellos pueden retornar nuevamente estos judíos expulsados vuelven nuevamente a Roma. Y es por eso la necesidad que Pablo tiene de escribir esta carta. Y de repente nosotros pensamos una carta y ver cómo Pablo explica también estos gentiles, judíos, ¿por qué? En este momento, cuando vuelven a juntarse los judíos con los romanos en una sola iglesia, empiezan las dificultades. ¿Por qué? Nosotros somos romanos, somos libres en Cristo, hacemos lo que queremos, y los judíos que ya estaban más judaizados con sus costumbres, ustedes no pueden vivir así porque nosotros somos los judíos, etcétera. Nosotros no sabemos ahí las discusiones que pueden haber tenido, pero fue tan necesario que Pablo escribiera esta carta a la iglesia de los romanos porque habían diferencias entre gentiles y judíos y los marcaban. Nosotros, los gentiles pasa esto, y los judíos, algunos no, a lo mejor todavía no estaban tan convencidos que la salvación también fuera para los gentiles, etc. Entonces Pablo comienza a escribir esta carta y es tan maravilloso porque Pablo aquí él se considera un apóstol, ¿cierto? El evangelista, él lo considera y lo reconoce como su don evangelista y su misión a los gentiles. Ese era Pablo, ¿cierto? Su misión, aunque él dice, aunque yo sea judío, eh, yo voy hacia los gentiles. Él no se abanderizaba con los judíos, sino que se abanderizaba con lo que el Señor le había encomendado como misión, como ministerio, que era ir a llevar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Entonces comienza esta carta saludando, entonces dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que ya había prometido, y dice que él había sido llevado a los gentiles. Dice,
En el versículo 5 dice, y por medio de él hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Esta carta entonces está dirigida a los gentiles. Y yo les pregunto a cada uno, ¿somos nosotras gentiles? Y nosotros podemos decir, sí, yo que sepa, no tengo raíces judías, así que soy una gentil de tomo y lomo, podríamos decir, ¿cierto? Entonces esta carta, yo le ponía aquí, entonces aquí también estamos nosotros, gentiles. Esta carta hacia los gentiles. Una carta dirigida, yo no podemos decirlo, a mí. Esta carta, hermana, está dirigida también a ti. Entonces, y dice, llamadas a ser santas. Entonces nosotros nos imaginamos que de repente nosotros nos ponemos a pensar en Romanos, una carta a lo mejor súper teológica, ¿cierto? Súper llena de cosas así, no sé, que si nosotros empezamos a hacer a lo mejor muchos libros de exégesis, etcétera, de principios bíblicos, teológicos en esta carta, que es muy teológica, tiene muchos conceptos, pero es una carta que la escribió un hermano que se la dictó a lo mejor probablemente Pablo, o sea, se la dictó Pablo y probablemente él la iba escribiendo, él no sabemos cómo era esa dinámica, pero él la escribió como una carta. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una carta? Ahora recibimos email, ¿cierto? ¿Cuántos hemos recibido? Es una carta extensa, pero es una carta que Pablo quería comunicarle algo a esos creyentes. Entonces, tenemos que leerla así, como una carta que se escribió en un tiempo determinado, en un contexto determinado, por gente real, de alguien que los amaba y tenía el deseo de que ellos supieran la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio. Y Pablo se dedica a hacerlo muy detalladamente, cada cosa para que no quedara imagínense la distancia que había Jerusalén-Roma. Entonces, él necesitaba escribirle cada detalle de todo lo que pasó, desde el origen, de donde se originó todo el cristianismo, que fue ahí en Jerusalén, que fue en Israel. Él necesitaba darle todos estos detalles a estos hermanos que estaban acá en un lugar tan lejano. Necesitaba él decirle todo con detalle cómo era esto, cómo funcionaba la salvación, por qué era la salvación, qué significaba ser salvo, lo que implicaba la salvación, etc. Lo que pasaba con la justicia. Si ustedes ven el tema principal de este libro, aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a seguir entonces. El tema principal de esto era la justicia. Miren, aquí está la posible cronología de las cartas que Pablo escribió. Y si nosotros vemos, como decíamos, no fue la primera, aquí está, más o menos en el año 57, 58. Entonces él había escrito otras cartas anteriormente, pero era necesario que él escribiera esta carta también a los romanos. ¿Ya? Ahí está más o menos la cronología. No es la que nosotros tenemos en la Biblia, pero el Espíritu Santo también lo inspiró para que quedara temáticamente escrito como lo tenemos, ¿cierto? Entonces ahí también había agregado esto, de dónde había escrito Pablo cada carta. Entonces aquí nosotros podemos ver que en Corinto aquí está incluida Roma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver el tema central, que era la justificación gratuita. Ese era como el tema central de esta carta. Si nosotros nos ponemos a pensar en la cultura romana, cómo eran los romanos, que a lo mejor a ustedes les ha tocado estudiarlo con sus hijos, ¿cierto? Les ha tocado estudiarlo, la forma de vida que ellos tenían, a lo mejor cómo ellos organizaban su población, etcétera. Y la justicia en Roma en especial era algo importante, la justicia, tenían ellos todo un sistema, ¿cierto?, para hacer justicia, etcétera. Entonces, el tema de esta carta era la justificación gratuita, que cómo era justo el hombre, cómo podía hacerse justo el hombre. El misterio entonces de la gracia del Señor, que era una justificación gratuita. ¿Ya? Entonces aquí nosotros empezamos a ver que también aquí están como todos los temas, pero vamos a ir parte por parte. Entonces vamos a ir recorriendo este libro hermoso que tiene 16 capítulos, ¿cierto? Y que va tratando, entonces teniendo esto en mente, es una carta hacia una iglesia que tenía este contexto que habíamos comentado, ¿ya?
Entonces vamos a dejar de compartir un poquito porque estos son como de ahí, o lo podemos ir viendo como un punto. Vamos a ya, entonces, vamos a ir, si ustedes tienen su Biblia por ahí, vamos a ir paseándonos por el libro de los Romanos, comenzando desde el capítulo 1, vamos a tratar de sacar la mejor enseñanza de esto y ver cómo Pablo va desarrollando el tema, ¿cierto? La idea de él era dejarle en claro a los romanos cómo pasaba lo de la justificación gratuita. ¿Cómo era esto que había pasado? ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Acuérdense que el Evangelio no es solamente para los perdidos, sino que es importante. Nosotros decimos, ¿por qué Pablo le explica también esto si se supone que ellos eran creyentes? Pero es necesario que nosotros también tengamos nuestros fundamentos sólidos. ¿Por qué somos creyentes? ¿Qué nos hizo salva? ¿Qué sí es la salvación? ¿Qué no es la salvación? ¿Qué debemos hacer? Las implicancias de la salvación, etcétera. Es necesario que Pablo se los recuerde y que también nos recordemos nosotros cuál es el fundamento de nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros vemos esta carta, nos damos cuenta de que es como que se le explicara, miren, estos son ustedes, esto es lo que pasó con ustedes, por esto pasó, por esto ustedes son llamados salvos. Entonces, aquí entonces empieza a explicar. Entonces, vemos Romanos 1, cómo Pablo le da, al tiro empieza diciendo que la salvación es por gracia. ¿Ya? Tenemos que entender, pensemos siempre esto, están los judíos y están los romanos, que los judíos siempre ellos eran como tan rigurosos en guardar la ley, ¿cierto? Ya, entonces empieza diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Empieza diciendo ahí en el versículo 16, porque dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Empieza a decir, mira, si aquí está el judío y griego. Comenzó con los judíos, porque la salvación, como le dijo, ¿cierto? El Señor a la mujer samaritana, empieza ahí está donde está el verdadero evangelio, ¿cierto? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces, por eso dice primeramente, no es que ellos fueran más importantes que los gentiles, sino que, ¿y por qué dice el griego aquí? Dice, si le está escribiendo a los romanos, ¿por qué dice griego? ¿Cierto? Nosotros sabemos que todo esto venía permeado de la cultura griega, que era la anterior, ¿cierto? A los romanos. Entonces ellos vivían como una cultura, por eso dice, los judíos primeramente y también del griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces deja sentado aquí de que la fe y el Evangelio y la salvación es solo por fe. Y dice que es para todos, que nadie pueda decir que el evangelio es para que no es para que este sí puede creer, y tampoco no está en nosotros ponernos a mirar y pensar, no le voy a ir a predicar a él, porque yo creo que como una vez, yo les cuento, una vez me pasó a mí y el Señor me dijo, mira, tú no tienes nada, nada que ver, y de repente uno dice, yo creo que le voy a hablar a él, porque sí, yo creo que él va a creer, o no, yo creo que él no me va a escuchar, y así uno empieza de repente, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, y el Pablo dice, tengo obligación tanto para los griegos, para como los bárbaros. En ese tiempo también estaban ahí los bárbaros. Y eran personas que a lo mejor uno podría haber dicho, pero ellos no piensan, ¿cierto? Y los griegos eran súper filosóficos, pensadores, los bárbaros eran otro tipo de personas, pero era tanto para los griegos como para los bárbaros, como para los sabios como para los ignorantes. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, esta era una carta que se iba a leer, ¿cierto? Ahí en Roma, anunciando el Evangelio de salvación. Entonces, nosotros podemos ir viendo entonces que el Evangelio es para todos y todos pueden creer, o sea, el que tiene fe puede ser salvo. Entonces, y él dice que también no hay excusa, no hay excusa. Y empieza ahí, desde el versículo 18 hasta el versículo 23, como la creación misma
todas las cosas que Dios creó hablan de un creador y hablan también, dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, dice ahí en el versículo 20, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir no hay un Dios, ¿cierto? Todo, y esa es como la revelación, como se llama la revelación general, ¿cierto? La revelación general. Entonces nosotros seguimos avanzando, podríamos detenernos mucho, ¿cierto? En muchos versículos, pero vamos a ir viendo algunas cositas importantes, ¿cierto? Y entonces él dice, también hay un principio. Si bien la salvación es para todos, no hay diferencia de personas para que fuera la salvación, también establece un principio que dice todos pecaron. No hay persona que pueda decir yo soy salva porque no sé, porque nací salva o etcétera, sino que aquí dice que todos, que la ira de Dios está contra toda la injusticia y nosotros vemos que nosotros también estamos dentro de eso, ¿cierto? Entonces seguimos avanzando y les empieza a dejar claro en algo. Aquí se habla mucho entonces de los judíos y de los gentiles. Y les aclara que al pueblo judío se les dio una ley. Nosotros lo veíamos ahí, ¿cierto? En Levítico, cómo estaba este montón de leyes. Aquí Pablo a veces hace la diferencia en cuanto a los 10 mandamientos y el total de las leyes, pero es ley al fin y al cabo. Entonces le empieza a hablar que los judíos tenían una ley, que era una regla. Y esas reglas que Dios mismo les había dado eran a lo mejor muy buenas para cumplir todo lo que eran el corazón y el deseo de Dios, cómo quería Él que se comportara el hombre. Pero eso, la ley en sí que Dios le había dado tan completamente, no se le escapó nada, ¿cierto? Ningún área de la vida del ser humano, eso no lo iba a hacer salvo. Entonces les decía, judíos, atención, ustedes pueden tener toda la ley, pueden conocerla perfectamente, pero son tan hijos de pecadores como los gentiles, que a lo mejor ellos no tienen la ley que a ustedes se les fue dada. Entonces, deja dicho, no es que la ley sea mala, no, la ley se les dio para que conocieran ustedes qué es lo que era pecado. Y por la ley, entonces, uno puede decir, oh, hice esto, entonces pecado. Pero eso no quiere decir de que los que no tienen la ley no sepan lo que es malo y lo que es bueno, porque aquí también se establece de que la ley Dios la dejó escrita en el corazón del hombre al ser creación de Dios, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre en un momento cierto se rebeló, se alejó de Dios. Por tanto, tanto los que tenían la ley como los gentiles estaban de igual en igual condición. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Nadie puede decir, ay, como dice en otra parte, en otra carta, ¿cierto? Yo hice esto, entonces yo soy bueno. No dice, la alabanza procede de Dios, quien escudriña el corazón. Entonces, él va a ver el corazón si ese corazón está, como dice aquí, usa la palabra circuncidado o no circuncidado. Era una práctica que ellos tenían para decir nosotros somos apartados y nuestra vida es pura. Eso ellos querían más o menos decir lo que era la circuncisión exterior, pero decía, no, no es lo exterior, es lo interior del corazón. Entonces avanzamos y avanzamos al capítulo 3, donde ahí marca totalmente Pablo diciendo, todos pecan. Ya, yo les digo, fueron creados así, ustedes tienen la ley, ustedes a lo mejor no tienen la ley, los gentiles, pero al fin y al cabo, todos pecan. Y la manera que ellos podían ser justificados única y exclusivamente fuera por fe.
Entonces ahí nosotros vemos, aquí en Romanos hay textos preciosos. El libro de Romanos es como la carta más destacada del Antiguo Testamento, es como un evangelio, es como la explicación en realidad de la Biblia completa. A mí yo me fascinaba decir cómo Pablo fue capaz de explicar la Biblia completa en una carta, que era la carta a los romanos. Entonces, ahora, y saben que hay muchas citas del Antiguo Testamento, porque él era necesario que él dijera, mire, todo lo que ustedes tienen, recuérdense que ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos ahora, tenía el Antiguo Testamento más las cartas que se les iban mandando, y una que otra, no tenían como todo, los evangelios fueron escritos como en ese mismo tiempo, algunos incluso después, entonces ellos tenían, era necesario que les sacara de esos escritos que ellos tenían atesorado también, mire, aquí dice esto otro, y esto se cumple con Jesucristo. En ese momento él solamente tenía la evidencia de lo que había sucedido, que había pasado muy poquito tiempo después que el Señor estaba aquí, tenía la evidencia de muchos creyentes que todavía quedaban, que habían visto al Señor resucitado, que él se le había parecido al mismo, más la evidencia que tenían en todos estos escritos. Eso era lo que él tenía, con lo que podía sustentar todo lo que estaba diciendo. Por eso es tan necesario citar muchas veces el Antiguo Testamento. Y él le dice, mire, ustedes tienen este pedazo de la Biblia, la ley y los profetas, pero les cuento, como ustedes bien saben, vino Jesucristo, quien cumplió la ley, ¿cierto? Entonces, eso es el cumplimiento de la ley en Jesucristo y por él son justificados. Eso no le da invalidez a todo lo que ustedes tenían antes, sino que tienen que entender que la salvación es por gracia. Y le explica lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Le dice en el capítulo 4, de 3, versículo 19. Ahora sabemos que cuando dice la ley, que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Les quedó claro, Romanos? Le dice. Ustedes, como dice ahí Rocío, la ley manifestaba que somos pecadores. ¿Les quedó claro? Le dice, todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero, ahí está en el hermoso versículo 24, dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí como que les abre los ojos. Miren, Dios es justo. Él es el que justifica, pero al que tiene fe en Jesús. ¿Les quedó claro, Romano? Después dice ya. Entonces hasta ahí llegó. No es por la ley, sino que concluimos, dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahí dice eso en el versículo 28. Entonces, empieza el versículo 4. Les empieza a decir, mira, ustedes creían que, a ver, pero a lo mejor los romanos, los judíos que estaban allá, pero a ver, entendamos esto. Los patriarcas nuestros empiezan a lo mejor a pensar ellos que todo lo que, la historia que ellos tienen detrás, el bagaje cultural, todos sus padres, desde Abraham en adelante, desde Adán en adelante, y Pablo empieza a decir, esto fue lo que pasó realmente. A lo mejor lo que ustedes piensan, que todos eran salvos porque cumplían la ley así rigurosamente. No, mira, Abraham fue justificado por fe. Y esto Pablo se lo revela aquí. Abraham no fue justificado por lo que hizo, porque cumplió toda la ley como ustedes creen. No, él fue justificado por fe. Entonces, nosotros vemos ahí en el capítulo 4, versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, tu fe se le cuenta por justicia. Eso no quiere decir que no trabajemos, ¿no es cierto? Sino que lo que quiere decir aquí que no es por obra, ¿cierto? No es por obra, sino que su fe se le cuenta
por justicia. Y aquí le cuenta la historia de Abraham, que él fue como el padre, y que ellos lo tenían como el padre de la fe, como decía la hermana ahí, el padre de la fe, pero ellos lo tenían como su patriarca, pero lo veían, esto fue hacia adelante, y entonces empezaron, se perdieron ahí entre medio de la ley, pero me dicen, no, volvamos al comienzo. Abraham no fue salvo por obras, fue salvo por la fe. Por lo tanto, él es padre de todos los que creen por fe, tanto judíos como gentiles, que puedan creer por la fe. Entonces, él empieza a decir que la salvación es por fe, la justicia viene de la fe. Entonces, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que por él iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, él como que les dijera, ¿se dan cuenta? Desde antes que estaba dicho esto, que todos iban, la salvación era para todos, no solo para los judíos ni los que guardan la ley. Y no iba a ser como a lo mejor ellos imaginaban, que la ley se iba a traspasar para todos. No, la justicia de Dios que viene por la fe se iba a traspasar a todos los gentiles. No ese montón de leyes que el Señor que Dios le había dado ahí en el monte para que ellos la cumplieran, que iba a ser sombra de lo que venía, como dice más adelante, sino que la justicia que iba a alcanzar a todos los hombres iba a ser por fe cumplida en una persona que iba a ser en Jesucristo. Entonces, ellos, pues nosotros ahora lo entendemos, lo podemos decir, sí, en realidad nosotros lo entendemos súper bien, pero por eso es importante contextualizar y por qué es necesario que Pablo les explique todas estas cosas. Entonces, después que le explica de por qué la salvación es por fe, que esa era la real promesa, que la salvación era por fe a todos los que creen, y él le dice, miren, ahí también está escrito que iba a pasar a todos, dice que no hay ninguno, y que iba a llegar hasta los gentiles, y que él le va diciendo todo eso. Entonces saca en conclusión en el versículo 23 y dice, y no solo por él fue escrito lo que fue contado, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. Entonces, la conclusión es que la justificación es solo por fe en Jesucristo. Entonces, creer en Dios y la obra que hizo en Jesucristo. Miren, ustedes tienen que creer en aquel que levantó a Jesucristo de los muertos y Jesucristo que por él fue hecha la salvación. Entonces después en el ahí aparece el hermoso capítulo 5 que les vamos a dar un salto porque ahí después nos vamos a centrar solo ahí en ese capítulo. Entonces, todo esto, haber sido justificado por fe, haber sido salvos por fe, que eso tan hermoso que hizo el Señor Jesucristo por nosotros ahí en la cruz, que les explica y que no solamente el evangelio completo no era que Él fue muerto, sino que fue resucitado, que eso es lo importante, sino nuestra fe es vana, ¿cierto? Que no es solamente por su muerte, sino que también por su resurrección. Podemos decir, que nosotros, esto no queda aquí nomás, solamente Romanos le dice, no es que ustedes sean justificados y están libres y pueden hacer lo que quieren, total, ya no es por la ley, es por la gracia y somos, todo esto tiene una implicancia. Y aquí Pablo le empieza desde el capítulo 6, les empieza a decir qué es lo que pasa con esta salvación. Ustedes ya lo entendieron. Es para todos, es para tanto judíos como griegos, como judíos como no judíos, como gentiles. Es por fe, no es por obras, pero esto, cierto, va a tener una implicancia en su vida. Y ahí empieza, aquí en mi Biblia tiene un subtítulo aquí, el capítulo 6, que dice, muertos al pecado. Y aquí empieza a dar algo tan hermoso que empieza a decir cuál es nuestra identidad, qué somos nosotros. Ustedes fueron justificadas, ya no son culpables delante de un Dios justo, pero esto también tiene una implicancia. ¿Y quiénes son ustedes? Miren, vamos a leer en unos poquitos versículos del capítulo 6, versículo 6. Dice, sabemos esto, me dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Somos todos pecadores, ¿cierto? Y fuimos crucificados con Cristo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Les dice, ustedes fueron justificados. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir, murió. Él murió, ¿cierto? Nosotros podemos decir, Él murió en la cruz. Pero aquí dice, miren, Él murió en la cruz. Y si tú eres salva, tú moriste en la cruz. Pero dice, si yo no estuve ahí, bueno, Él tomó nuestro lugar. Pero nuestro cuerpo es como, anoche escuchábamos en la reunión aquí, es como el Señor vio, dice, cuando Pablo dice, yo ya no vivo, más vive Cristo en mí, ¿cierto? Él dice que Él fue crucificado, soy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Nosotros podemos pensar, cuando estaba Cristo ahí en la cruz, ¿estaba yo? Y uno dice, sí, estaba yo ahí, mi pecado, pero ¿estaba yo muriendo? Entonces, si nosotros estábamos muriendo conjuntamente con Cristo, mi carne estaba muriendo con Cristo, ¿cierto? Y dice que después Él resucitó y yo también resucité. Así también ustedes se consideran muertos para el pecado, pero vivos. Entonces, ¿nosotras qué somos? El Señor Jesús resucitó. Cada una de nosotras, el otro día también escuchábamos un mensaje tan hermoso y yo le ponía aquí, miren, y decía, yo no soy, le ponía aquí, le escribí, hace tiempo le escribí aquí al ladito de mi Biblia, yo no soy esclava del pecado, no soy esclava. Y le puse aquí, porque soy una resucitada. Yo ya morí. En la persona con que yo, como yo nací, eh, eh, con ese germen del pecado, mi carne murió y en el momento que yo creí en el Señor, soy una resucitada. Yo morí, pero resucité con el Señor y Él me dio una nueva vida en Cristo, una nueva vida. O sea, yo ya no, ¿por qué voy a seguir pecando? Y esa era, ¿por qué voy a seguir haciendo la obra de una muerta del pecado? Si el Señor me dio una nueva vida. ¿Y por qué seguir obedeciendo al pecado si yo soy una resucitada para una nueva vida? Entonces muchas veces nosotros no nos decimos, es que yo no puedo. Sí puedo, porque eres una resucitada con una nueva vida y una vida en Cristo, con el poder del Señor, con el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ese mismo poder que levantó al Señor de los muertos es el Espíritu Santo que está en ti. Entonces, ¿podemos o no? Si ya las obras pasaron, ya nuestro viejo hombre pasó, el pecado pasó. Entonces nosotros, ¿por qué seguimos pecando? Nosotros decimos, estamos en la carne, pero Él nos dio el Espíritu y una nueva vida. Como dice Pedro ahí después, Él nos da la posibilidad de permanecer firmes y no caer jamás. ¿Podemos hacerlo? Si realmente permaneciéramos en Cristo, sí. Entonces, no hay excusa. Entonces, Pablo lo que dice, miren, no hay excusa para pecar. Ustedes ya no son esclavas. Los esclavos obedecen a su señor. Ustedes son libres. ¿Por qué quieren volver a la esclavitud? ¿Por qué quieren volver a hacer lo que antiguamente estaban haciendo? Hay una historia, se dice que de los elefantes cuando son pequeñitos, que cuando son pequeñitos le atan una cadena en su patita. Ahí. Entonces, cuando son chiquitos, tratan de salir, tratan de salir, tratan de salir, y no pueden, están todo el tiempo ahí tratando y están siempre ahí. Y luego, cuando ellos crecen, les sacan esa cadena y ellos nunca siguen intentando escaparse, porque lo intentaron tanto en su mente de querer salir
que yo ya no lo ni siquiera lo siguieron intentando. Y muchas veces nos pasa eso, hermana, que donde fuimos esclavas del pecado, creemos que todavía tenemos que seguir sirviendo ese pecado. Pero no, el Señor nos libertó para hacer lo bueno. Entonces, por eso es tan hermoso como Él se lo explica. El pecado entonces no nos domina. Si nosotros queremos decir, no lo quiero hacer, Señor, ayúdame, no por nosotras mismas, sino que por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivas. Estamos vivas. Entonces somos libres del pecado y siervas de justicia para ser santas para vida eterna. Por eso el comienzo dice, llamadas para ser santas. Entonces cuando nosotros pensamos en esto, si nosotros ahora servimos a Jesucristo, ¿Él nos va a mandar a hacer algo malo? No, obviamente nosotros decimos no. Entonces si somos siervas de Él, ¿por qué hacemos lo malo? No, uno dice, es que yo lo quiero. ¿Se dan cuenta que es distinto? No porque mi Señor me lo mande, que Él es mi amo, Él es mi Señor. Por eso nosotros decimos, si nosotros viviéramos esa libertad en Cristo, sirviendo a nuestro Señor, realmente podríamos, obviamente nosotros decimos, estando en este cuerpo, no vamos a alcanzar nunca la santificación completa, ¿cierto? Hasta llegar a este momento de la redención donde está nuestra mirada, ¿cierto? Pero sí o no que el pecado sería mucho menos, sería como más ocasional, si realmente estuviéramos conscientes de la libertad que tenemos, realmente supiéramos quiénes somos. Vivimos conforme a lo que decimos creer. Entonces, ahí dice Romanos 6:12, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Entonces, aquí está hablando, miren, como del sentido, Pablo le dice del sentido más, como se puede decir, como más animal o más instintivo nuestro, ni presenten los miembros al pecado, su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Somos vivas, somos resucitadas. Éramos esos huesos secos, mas el Señor en su palabra, con su palabra y en su espíritu nos hizo vivir. Somos nueva criatura. Ya no podemos estar viviendo igual que esos huesos secos. Y eso, por eso después Pablo empieza a decir, miren, si ustedes, y después Pedro dice, si ustedes dicen creer, pero no hacen esto, y Juan también lo afirma, ¿cómo van a decir que son creyentes si están viviendo como muertas? ¿Acaso hay algo de vida en ustedes? Y se puede decir, sí, yo soy creyente, creí en el Señor, yo sé que Él murió, resucitó, voy a irme al cielo. Bueno, pero eso tiene una implicancia en tu vida, no es solo palabra, tiene implicancia en mi día a día, en mi vivir. Entonces ahí empieza y ahí da desde el versículo 15 al versículo 23, como hemos sido librados del pecado. Y miren, dice, somos esclavos de justicia. Eso es lo que a mí me impresiona porque dice, somos esclavos de justicia. Y un esclavo tiene que hacer todo lo que su Señor le diga, ¿cierto? Pero somos esclavas de justicia, o sea, nosotros debiéramos ser justas todo el tiempo porque somos esclavas de la justicia, siervas de la justicia, esclavas de la justicia para santificación. ¿Se dan cuenta? Si nosotros fuéramos unas buenas siervas, nosotros nos esmeramos a hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, a lo mejor las que trabajan fuera de casa y tienen su jefe, se esmeran en ser la mejor, ¿cierto? Trabajadora, cumplir la visión y la misión de la empresa, ¿cierto? Cumplir los estatutos, la puntualidad, entregar toda la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero asimismo, como somos tan rigurosas en hacer con excelencia nuestro trabajo, debemos hacer como excelencia nuestro trabajo, nuestro servicio, y que somos siervas de justicia. Entonces, si nosotros podemos ver las implicancias que tienen esto en nuestra vida, entonces después que le dice todo esto, les dice, miren, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida. ¿Ustedes qué quieren? ¿Seguir muertas? ¿Quieren seguir muertos? El regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo van a seguir viviendo como nosotros usamos estos versículos, la mayoría de estos, ¿cierto? Para predicar el Evangelio, pero de repente nos damos cuenta que es ese Evangelio que debemos predicarnos a nosotras mismas todo el tiempo.
Entonces, es ese evangelio de vida que debemos predicarnos todo el tiempo a nosotras mismas. Entonces, leamos la carta a los romanos predicándonos a nosotras mismas. Nosotros le decimos a los pecadores, ustedes están muertos, están... Pero ¿y nosotras cuánto de muerta tenemos? De esa vida muerta seguimos en lo mismo. Entonces, después empieza, ¿cierto? El capítulo 7, vamos a ir avanzando rapidito, y aquí miren, el capítulo 7, 8, miren, vamos aquí donde encontramos, ¿cierto? Los versículos más ricos para predicar el evangelio, decimos nosotros, aquí está, ¿cierto? El corazón del evangelio, y luego cuando predicamos a alguien, nos vamos a Romano, porque sabemos que ahí sí o sí vamos a encontrar un versículo para el evangelio. Pero ¿cuánto nos predicamos nosotras mismas de ese evangelio? Miren, dice el capítulo 8. No hay condenación para los que creen, ¿cierto? Nosotros decimos, nosotros ya no estamos condenados, somos libres de la condenación eterna. Pero nos estamos dando cuenta en nuestro diario vivir, en nuestra mente. Miren esto es del capítulo 5 al 8, dice. Porque los que viven conforme a la carne, los que están viviendo todavía queriendo vivir esa vida muerta, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Y cómo está esa carne? ¿Cómo es eso? Si yo soy creyente, esa carne, ¿cómo está? Muerta, ¿cierto? Y yo sigo poniendo mi mente en aquellas cosas que están muertas. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, ponen la mente ¿dónde? En las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y uno piensa, ¿por qué estoy tan atribulada? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué me están pasando estas cosas? No siento el gozo, no siento la aflicción. ¿Dónde está tu mente? Porque tu mente está en la muerte. La mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta cuando nos preguntan, o no puede, nosotros decimos, somos creyentes espirituales, somos creyentes carnales. ¿Dónde está nuestra mente? Eso va a reflejar si realmente soy una creyente espiritual. Si tengo la mente en el espíritu, ¿cómo voy a andar? En vida y en paz. Pero esa vida, ¿cómo? Esa vida sierva de justicia, esa nueva vida. Entonces somos resucitadas para vivir en el espíritu y somos muertas al pecado. Entonces aquí Pablo empieza a hacer la analogía. Miren, la obra de la ley es muerte. Miren, la ley en sí, si ustedes empiezan a mirar, qué sé yo, eso refleja todo el pecado. Eso refleja el pecado. Mas el espíritu da vida y paz. No quiere decir que la ley es mala, dice acá más adelante, ¿cierto? No quiere decir que la ley no valga, no, para nada, sino que la vida vivida realmente, la ley vivida en nosotros para justicia, nos debiera traer vida, pero no solamente en la carne, sino que por el Espíritu. Entonces, ahí aparece, ¿cierto? La, eh, los versículos tan hermosos, ¿sí? Que nos gustaría poder leerlos completos, pero yo sé que a lo mejor ustedes los leyeron, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ahí en el versículo 11, el capítulo 8, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, mira, uno dice, ¡ay, qué tremendo eso que el Señor resucitó! Fue el primero de todo, pero ese mismo poder, dice acá, que lo resucitó, pero nosotros decimos, a veces creemos tener el poder, algunos dicen, sí, yo tengo poder para, no sé, para esto, para hacer como obra, ¿cierto? Pero ese poder es aún mayor, no solamente para hacer, algunos dicen, tienen por el poder del Espíritu, ¿cierto? Y a lo mejor hablan conforme a eso como para sanidad, como para lo usan de esa manera. Pero miren, aquí está más profundo, porque realmente es el poder que sacó a una mujer pecadora, como yo era, muerta, me dio vida. Y ese mismo poder del Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y más adelante dice que en otras cartas eso te hace dar frutos, porque ese Espíritu da vida y la vida se reparte y la vida da más vida. Pero la
muerte trae más muerte. Entonces, ¿se dan cuenta? Y después dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido temerosas? Yo puedo levantar la mano, sí, el año pasado para mí fue un año de temor, donde el Señor me enseñó que el temor, y yo aquí lo tengo en mi Biblia muy resaltado, la mente en la carne es muerte. Y yo soy muerta al temor. Y hay una canción que me marcó el año pasado que dice, yo ya no soy esclava del temor, soy hija de Dios. Yo no sé si han escuchado esa canción. Porque cuando viendo tanta cosa alrededor, tanta enfermedad, tanta cosa, tanto incertidumbre de la vida, uno empieza con, pero aquí dice, no somos esclavas para volver al temor, somos hijas de Dios. ¿Y eso qué implica? Y aquí Pablo empieza a mostrar una cosa impresionante. La gloria futura no es una salvación que te da aquí vida, es te da una vida que trasciende y por eso no tenemos temor, porque nuestra vida no termina aquí. ¿Por qué no tenemos temor a la muerte? Que muchas veces, sí o no, cuando nos dan una noticia de enfermedad, empieza el temor a la muerte, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pero el Señor le dice, no, esta no es, Pablo dice aquí, esto tiene gloria futura, es una vida que no acaba aquí, por eso no tenemos miedo, porque esto que tenemos aquí no es nada comparado con lo futuro. Y empieza entonces a mostrarle después lo que pasa con el pueblo de Israel, lo que va a pasar. Dice, miren, eso no quiere decir, con todo esto que le estoy hablando, Pablo dice que ustedes son libres, que ustedes, no quiere decir que el pueblo de Israel yo lo haya desechado y todo lo que ellos digan está mal. No, siempre él se ha valido de un remanente fiel, que él, por ese pueblo que él unificó, y aquí en los capítulos 8 y 9, ¿cierto? A veces hay hartas controversias aquí de la iglesia, de temas como ahí a lo mejor difícil de explicar, pero lo que él dice, que él conformó un pueblo. Desde antes de la fundación del mundo en su corazón, él tenía formar un pueblo para él, conformado tanto de gentiles como de judíos. Y era un pueblo que él escogió. Cada una de nosotras estamos aquí y estábamos en ese plan de Dios de hacer un pueblo para sí. Que iban a ser de los judíos por medio del Redentor, ahí iba a estar el centro, ¿cierto?, de la historia de la redención, que nos iba a alcanzar a nosotros y este pueblo para sí, él los iba a tomar, iba a salvar de todas las generaciones, hasta que Él venga, hasta que se convierta el último de este plan perfecto de su pueblo, Él iba a estar en cada una de esas eras para poder rescatar a este pueblo para sí, hacerlo uno, para que pudiéramos compartir las glorias eternas junto a Él. Y eso es lo que Pablo les dice, miren, no es que todo esto es lo que Israel, todo lo de Israel esté mal, no, miren, este era el plan de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, desde que todo fuera creado, ustedes todos los alegatos que tienen de la ley de Abraham, de Adán, qué sé yo, era antes de eso, antes. Él tenía en su corazón desde antes de la eternidad, o sea, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Bueno, así también, desde antes de la eternidad hasta la eternidad, Él tenía su pueblo para sí. Y por eso todo lo de la carne, lo muerto, no tiene validez en nosotros, porque Él nos hizo vivir para una vida eterna. Yo estoy mirando que la hora me alcanza. Entonces, seguimos entonces, después les da... le cuenta lo que iba a ser el remanente de Israel y que todo iba a ser por gracia. Y de ahí aparece, empezamos en el capítulo 12, la actitud, ¿cierto? Ahí aquí mi Biblia dice actitud consecuente del creyente, que el creyente dice que si nosotros reconocemos sus principios y los términos de Dios para la salvación del hombre y la redención de todo lo creado, no nos quedará más que admirarnos si nosotros entendemos todo esto que Pablo explicó de un pueblo para sí, que fue desde antes de la fundación del mundo, que tiene que ver con Israel, pero que tiene que ver también con los gentiles, que es por Cristo, que es eterno. Si entendiéramos todo esto, leeríamos el capítulo 12 en adelante y diríamos, si yo quiero eso, yo quiero hacer esto, que si nosotros lo reconocemos, por eso dice, por tanto,
Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Entendiendo todo esto, no va a quedar otra opción que entregarse entonces a eso, admirar y entregarse como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional, son convicciones, lo entendemos, lo creemos, vivamos por eso. Son convicciones, nuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, no sigan así. ¿Ustedes entendieron todo esto que yo les expliqué para atrás? Bueno, vivan ahora conforme a eso. Transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Dónde está todo? Acá. ¿Se dan cuenta que el que vivía de acuerdo, su mente estaba en las cosas de la carne, estaba muerto, más el que está en el espíritu, viva? Bueno, ahí dice, transfórmense su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vayan mirando ahora. Ahora que saben todo esto, les toca vivir el día a día. Están en medio de un pueblo, en sus trabajos, en sus casas. Ahora vívanlo. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la mente para ver qué es lo agradable y lo perfecto. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces aquí empieza a mostrar nuestros deberes cristianos. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos hacia los demás? No debemos, aquí habla de los dones y miren, de aquí pueden tener una tarea. Desde el versículo 9 hasta el versículo 21 hay 28 cosas que el creyente debe hacer. Ahí numérenla. Hay 28 cosas que el creyente debe hacer. Si quieren pueden hacerlo ahí como tarea. Desde el versículo 9, a lo mejor si ustedes encuentran más, yo encontré 28, hasta el versículo 21, 28 cosas que el creyente debe hacer. ¿Ya? Y después empieza la actitud hacia las autoridades y después empieza y que todo esto, ya, miren, todo esto lo tienen que hacer, pero piensen, no se olviden que el Señor Jesús dice, entregó su vida por amor. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ustedes saben todo lo que tienen que hacer, pero siempre piensen, el fundamento de todo, es como el principio de todo, es como el corazón de todo, de donde va a salir todo lo demás, es el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Si saben que, si quieren decir, ¿qué voy a hacer con esta persona? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago con esto? El amor. Ahí partan. Esto es en base al amor. ¿Y en qué? ¿Cuál amor pone como estándar Pablo aquí después de decir todo? El amor de Cristo, el amor sacrificial, que no se amó a sí mismo, sino que se entregó. Entonces uno puede pensar, a ver, ¿qué hago en esta situación? La base de todo es el amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Entonces, ¿qué hago? Él se entregó, empezamos a pensar todos los versículos de atrás, que el regalo de Dios es vida eterna, Él se entregó, se negó a sí mismo, yo era pecadora, se entregó, no estimó el ser igual a Dios, como a lo mejor nos pensamos en otros versículos más adelante. Bueno, ¿qué hago entonces? Y ahí tomamos decisiones. Transformamos nuestra mente, la ponemos, la fundamentamos en el amor y actuamos conforme a todo lo que ya sabemos, que somos santificadas, que el Señor murió por nosotros, etc. Entonces, ahí después habla, ahí dice en el capítulo 4, principios que rigen problemas de conciencia. Que aquí, si bien Pablo empieza a hablar ya de cosas más específicas, mira, qué hacer con esto, que empieza a poner cosas más específicas que a lo mejor era necesario que les escribiera, la clave de todo esto la encontramos en el capítulo 15, el versículo en el 1 y el 2, dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? La base, el amor sacrificial, que le estaba diciendo ahí en el capítulo anterior, por todo lo que le había hablado anteriormente. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo nos tenemos que comportar? Esa es la clave de la relación entre los hermanos. La clave de la relación de los hermanos está ahí, ¿cierto? Entonces, por tanto, después dice en el versículo 7, acéptense los unos al otro. Ya no empiecen que tú eres judío, que tú eres griego, que yo hago esto. No, acéptense los unos a los otros. ¿Por qué? El propósito de la carta, ahí está en el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Pensemos que estas palabras son para nosotros. Y capaces también de amonestarse los unos a los otros.
pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que les recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. Miren, ustedes tienen tan habituado esto del sacerdote, bueno, yo se lo estoy ministrando como un sacerdote, le dice Pablo, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esto que les decía, mire, le unió estas dos cosas. Están los gentiles, están ustedes, teniendo todo ese conocimiento de los sacrificios y los sacerdotes de la ofrenda. Bueno, esto es ahora. Le dice, amén. Entonces, y ahí les dice que les cuenta lo que va a hacer, y están entonces ahí las recomendaciones finales, los saludos personales, y después al final les da, cierto, una bendición y les da unas advertencias. Pero para terminar, hermanas, no quiero ocupar más tiempo, ya llevo más de un minuto, vamos a ir al capítulo 16. Entonces, si nosotros queremos ver, a lo mejor viendo a Cristo, nosotros ya vimos a Cristo en todo, pero principalmente lo vamos a ver ahí en el capítulo 5, ¿cierto? Que es el corazón del Evangelio. Lean el versículo del 1 al 11, lean una y otra vez, ese es el corazón del Evangelio. Prediquémonos con eso, ¿cierto? Entonces, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Dice, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces estamos sólidos en esto, que el Señor nos salvó en su resurrección, en lo que Él hizo, en que unificó un pueblo para sí. Y estando en eso, ¿qué nos va a permitir hacer? Obrar, como hicieron estas mujeres que aparecen. Y aquí vamos a terminar, le voy a compartir acá. Por último, entonces, voy a compartir acá. Me parece que aquí. Aquí. Las hermanas que aparecen aquí, las hermanas de Roma, y le puse en romano porque no todas eran romanas, ¿cierto? Las hermanas en el libro aquí de Romanos. Y aparece primero Febe. Esta Febe era la que les iba a llevar la carta. Imagínense el privilegio de esta Febe de llevar este escrito, tomarlo y llevarlo a la iglesia. Ella era, según los historiadores, ella era una mujer muy comerciante, ella tenía de andar de una ciudad a otra, y Pablo la usa, esta mujer, en todo en su quehacer diario, para tomarla y decirle, Febe, tú vas a ser la encargada de llevarle esta carta a los romanos. La deja en sus manos, probablemente ya haya sido la primera que leyó esta carta a los romanos, y le deja este trabajo de llevar esta carta a los romanos, desde donde él escribió, de Corinto hacia Roma. Y dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban. Cencrea era un lugar como portuario de ahí, de que ni siquiera ella andaba, era como una comerciante que andaba de aquí para allá, por eso eso dice la historia de ella, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí misma. Y se dice de ella diaconisa, es una de las pocas personas, de las pocas mujeres que se les llama diaconisa. Si nosotros podemos ver esta palabra, cuando nosotros vemos en los diáconos, cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto?, cómo deben ser los diáconos y qué sé yo, podemos ver los requisitos, ¿cierto?, de un diácono. Y si ella es llamada diaconisa, es porque ella tenía todos estos requisitos. No era una mujer cualquiera. Léalo, si quieren saber cómo era Febe, ahí están cómo los deberes y cómo debiera haber sido un diácono. Y en este caso, ella era una llamada aquí diaconisa. Así era esta mujer Febe, que tuvo el deber de llevar esta carta, el privilegio de llevar esta carta a los romanos. Entonces, y después dice, saluden a Priscila, ¿se acuerdan que la leímos ahí en Hechos? Ella era una creyente que con su esposo, tuvo que salir de ahí de Roma por un tiempo, y luego vuelve y otra vez estaba ahí. Priscila con su esposo Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles.
Era una colaboradora. Expuso su vida por el Evangelio. Tenemos a una Febe, que era una diaconisa con todo lo que significa ser un diácono. Tenemos a Priscila, una mujer que expuso su vida por el Evangelio. Tenemos, aquí seguimos leyendo, tenemos, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. No la miren en menos, salúdenla. Ha trabajado mucho por ustedes y Pablo la reconoce. Saluden después a quién dice, ahí en el versículo 12, a Trifena y a Trifosa. A mí me daba, como cuando era pequeña, me daba mucho risa este nombre, Trifina y Trifosa, a Trifena y a Trifosa. Obreras del Señor. Obreras del Señor. Y después, ¿qué dice? A la querida hermana Pérsida, muy trabajadora. Después dice, mala madre de Rufo, en el versículo 13, que escogió a Pablo como si fuera su propio hijo. Y después nombra a otras mujeres, ¿cierto? Pero pensemos, hermana, lo hermoso es si escribieran la carta a los hermanos en Riobamba. ¿Cuáles serían los saludos? Imaginémonos a Pablo escribiendo, yo aquí lo veo en mi iglesia. Pablo a la iglesia en la Florida tal. Y después, saludos personales. A la hermana, salúdenme a la hermana Dianita, obrera del Señor. Saluden a la hermana Elisita, a la hermana Susi, a la hermana Rocío. ¿Qué dirían de cada una de nosotras? Yo me puse a pensar en esto. ¿Qué Pablo diría? ¿Tendría algo? ¿Saldría aunque sea los saludos? Y me conmovía esta hermana, porque de repente nosotros vemos cómo su obra de estas mujeres no fue en vano. Pablo las tenía en su corazón y hasta el día de hoy aparecen aquí, los podemos estudiar, leer, y ellas lo hicieron teniendo este conocimiento, imagínense este tremendo conocimiento que ellas después a lo mejor adquirieron. La carta a los romanos nosotros la podemos leer así, ellos la recibieron después, imagínense a estas mujeres recibiendo y leyendo la carta a los romanos y entendiendo que todo lo que ellas hacían no era en vano. Eran mujeres trabajadoras. En ese tiempo no era fácil ser cristiano, no es como ahora que nosotros podemos salir a la calle, hablarle, vivir libremente. Imagínense el contexto que ellas vivían. Trabajar era, como dice aquí Priscila, exponer su vida. Entonces nosotros aún en la facilidad de vida que tenemos, en la facilidad a lo mejor de predicar el evangelio que tenemos, podríamos hacer mucho, mucho, mucho más que estas mujeres que salen aquí. En la libertad que tenemos, con la facilidad que tenemos ahora, no podemos llegar solamente, Pablo, imagínense, con una carta llegó a Roma, nosotros con un WhatsApp podemos llegar al mundo entero. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros pensamos en la facilidad que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos con las facilidades que tenemos? Trabajamos para nosotros, para los demás, una sola llamada puede cambiar la tarde de una hermana afligida. El poder mostrar, nosotros últimamente con mi esposo, el Señor nos ha escogido para aflicción, pero el Señor ha demostrado glorificar su nombre. Y saben que las cosas de repente uno piensa, Señor, soluciona este problema así, pero saben que Él, en su amor y en su misericordia, lo quiso solucionar de otra manera y usó a cada uno de nuestra congregación para glorificar su nombre a través del pueblo de Dios, para decir, yo estoy aquí, lo estoy alentando. Y es una cosa impresionante cuando nosotros vemos cómo el Señor usa. Hay cosas que Él lo puede hacer así. Ya, se hace. El milagro le sucedió a la hermana Lisita en lo que ella estaba pidiendo. Pero muchas veces pasa que el Señor usa a tus hermanos, nos usa a nosotros como canal para esa bendición. Y eso fueron estas mujeres. No sé, con un chiscar de dedos, ¿cómo se puede decir? Él lo pudo haber hecho. Pero usó a esta Priscila para ayudar a Pablo. Usó a esta madre de Rufo para acogerlo como un hijo. Y usó a cada una de estas hermanas para llevar esa bendición que él podría haber hecho sin necesidad de nosotros. Él las usó y así nos sigue usando a nosotras hermanas que pertenecemos a una iglesia local. Ellas pertenecían a una iglesia local, parte de la iglesia universal, que también somos parte de nosotras, eran parte de una iglesia local.
Así como somos cada una de nosotras, pertenecemos a una iglesia local. Y la que no está quizás a lo mejor participando de la comunión de con sus hermanos, el Señor te quiere ahí, como se dice aquí en Chile, donde las papas queman, ahí en medio de tu pueblo, del pueblo. No solamente para beneficio tuyo, sino que tu vida sea de beneficio para el otro. Si nosotros estamos pensando en una iglesia solo para recibir aquí, porque no, a lo mejor no voy, porque no me siento bien, o no quiero ir allá, porque pasa. Hermanas, somos nosotras las que somos llamadas a servir, no que nos sirvan. Por eso Pablo pone todo esto, esclavas de justicia, y el Señor nos manda a servir a donde estemos. Esto es contagioso, la vida da vida, ¿de acuerdo? Si a lo mejor nosotros comenzamos como esta María, como esta Priscila, como esta Febe, como esta Trífina y esta Trifosa, esta Trífina y esta Trifosa, Trifena y Trifosa, como esta mamá, esta madre de Rufo, adoptando a hijos espirituales, ayudando, exponiendo nuestra vida, nuestros recursos, trabajando. Ahí es donde está el gozo, en servir. Porque si vamos a sentarnos ahí a esperar que nos sirvan, estamos muy equivocadas de lo que fue la carta, lo que es la carta a los romanos y lo que es el evangelio. Así que hermanas, animémonos, les dejo estas meditaciones, disculpen nuevamente por haberme pasado tanto, y que el Señor nos ayude a ser como estas mujeres y que el Señor se glorifique en nuestras vidas. No sé si puedo orar, Dianita. Amado Padre, nos maravillamos de ver tu palabra, conmueve nuestro corazón, mi Dios, de ver que somos nosotras miserables, indignas, pecadoras en nuestra miseria, mi Dios, de ser tan pequeñas, muchas veces nuestros cuerpos enfermos, nuestras fuerzas debilitadas. Mas, Padre, tú has querido hacer todas estas cosas en nosotros, porque tu salvación, Padre, no es solo para esta vida. Este cuerpo pasará, nuestros recursos pasarán, nuestros hijos pasarán, mas, Padre, lo que queda en nosotras, el trato que has tenido con cada uno de nosotros en darnos la salvación, es eterno, mi Dios. Queremos gloriarnos en eso, gloriar a ti, en tu nombre, solo en la cruz, y tener en nuestro corazón el contentamiento, mi Dios, cada día. Ayúdanos, mi Dios, sé que hemos pecado al poner nuestra mente en la carne. Muchas veces hemos vivido como muertas, aunque creemos vivir. Muchas veces nos comportamos, mi Dios, en esta muerte que así fue crucificada, mas Padre, muchas veces queremos volver allá. Mas Padres, no somos esclavas del temor, somos hijas tuyas, mi Dios. Ayúdanos a vivir en esta realidad. Ayúdanos a analizar nuestra vida, mi Dios, en ver dónde estamos fallando, que esas cadenas, dónde nos están atando. Somos libres, nos has hecho libres para vivir una vida en el Espíritu, mi Dios. Mas cuántas veces, mi Dios, nos hemos revolcado nuevamente en el pecado, en cosas a veces tan insignificantes que al parecer las justificamos porque muchas veces nos las encontramos graves, mas Padre, ante tus ojos, el pecado fue muerto. Para nosotras también debe ser así, mi Dios, ayúdanos. Ya nuestro andar, como decía el salmista, escudriña, mi Dios, nuestro corazón, pruébalo. Padre, con temor oramos esto, mi Dios, porque sabemos cuando ponemos ante ti, exponemos nuestra vida para que tú hagas. Sabemos que muchas veces tendrás que podar. Y esas veces, Padre, quizás no serán agradables a nuestros ojos. La prueba a veces para nada es motivo de gozo a veces, pero sabemos, mi Dios, que cuando pensamos que eres tú tras de todo, que tú eres bueno, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, podemos glorificar tu nombre aún en medio de la prueba y decir gracias. Y es por eso que queremos, mi Dios, con reverencia, con temor ante ti en nuestro corazón, exponer nuestra vida. Poder decir, Padre, escudriña nuestro corazón y muéstranos si hay en él caminos de perversidad y endereza nuestros pasos en tus caminos. Ayúdanos, mi Dios, sosténnos en este proceso, que sea un día de cambio donde podamos clamar a ti en esta oración, que tú expongas nuestra vida
y empieces a hacer cambios, Padre. Empieces a hacer cambios profundos para que podamos vivir en esta vida del Espíritu, para que vivamos como resucitadas, una nueva vida en Cristo, esta nueva vida que tú nos diste. Limpia toda escoria, mi Dios. Muéstranos cuáles son aquellas cosas que están estorbando nuestro andar. Quizás sean nuestros propios hijos, mi Dios, que es a veces lo que más podemos decir que han salido de nuestro corazón. Más Padre, muchas veces hasta ellos pueden ser impedimentos. Tú conoces, mi Dios, nuestras vidas, conoces nuestro corazón, conoces nuestro andar. Así que sé tú, mi Dios, revelándonos a nosotros la maldad que hay en nuestro corazón para poder sacarla, siendo obedientes, Padre, a ti, para que en medio de nuestro hogar podamos transmitir la vida del Espíritu, que seamos ese olor fragante para ti, mi Dios, que llenemos todo nuestro hogar de ese perfume. Ayúdanos, mi Dios, en este caminar. Cuánto deseamos, Padre, estar pronto con nuestro Señor, pero sabemos que si tú nos tienes aquí, es en muestra de paciencia para los que no creen. Ayúdanos a ser perseverantes también en llevar tu evangelio a los perdidos. Ayúdanos a vivir con paciencia esta batalla, esto es lo que nos queda por delante, con la esperanza de estar un día con nuestro Señor, con la esperanza de que aún hay tiempo de arrepentimiento. Gracias por todo lo que nos das, que siempre es bueno. Y lo hacemos en el nombre que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús. Amén.